El día que mi padre me pidió que no llamara a una ambulancia, entendí que llevaba meses ocultándome algo que podía cambiar nuestras vidas para siempre. Hola, soy Damián Valverde. Mi padre siempre fue de esos hombres que parecían indestructibles. Era mecánico desde los 18 años, y aunque el trabajo le había deformado las manos y le había llenado la espalda de cicatrices invisibles, jamás lo escuché quejarse. Si se cortaba, seguía trabajando. Si tenía fiebre, decía que con un café fuerte se le pasaba. Si alguien le preguntaba cómo estaba, siempre respondía exactamente igual. Mientras pueda levantarme de la cama, estoy perfectamente. Durante años le creí. Supongo que todos creemos que nuestros padres son eternos hasta que la realidad nos obliga a despertar. Todo comenzó un lunes cualquiera. Yo había pasado por la casa de mis padres para devolverle unas herramientas que me había prestado el fin de semana. Apenas crucé la puerta noté un silencio extraño. Mi madre, Clara, normalmente tenía la radio encendida mientras cocinaba, pero ese día la casa parecía abandonada. Escuché un ruido en el patio. Encontré a mi padre sentado sobre un viejo banco de madera. Tenía la cabeza agachada. Respiraba con dificultad. Nunca lo había visto así. Corrí hacia él. «¿Papá? ¿Qué pasó?» Él levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba completamente pálido. Intentó sonreír. «Nada, solo me mareé un poco». No le creí. Le pregunté si quería que llamara a una ambulancia. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Me agarró con fuerza de la muñeca. «No llames a nadie». Su voz sonó desesperada. «Prométemelo». Lo miré confundido. Mi padre jamás había tenido miedo de un hospital. Era imposible entender aquella reacción. «Pero necesitas que te revisen», negó con la cabeza. «Solo ayúdame a entrar». Obedecí. Lo acompañé hasta el sofá. Mi madre apareció segundos después con un vaso de agua. Lo miró como si aquella escena fuera completamente normal. Eso me desconcertó todavía más. ¿Esto ya había pasado? Ella bajó la mirada. No respondió. Ese silencio me dio más miedo que cualquier palabra. Durante la cena apenas hablamos. Mi padre hizo un esfuerzo enorme por parecer el mismo de siempre. Contó un par de chistes, preguntó por mi trabajo, habló del partido del domingo, pero cada pocos minutos se llevaba discretamente una mano al pecho. Pensaba que nadie lo notaba. Yo sí. Aquella noche no pude dormir. Algo estaba mal, muy mal. Al día siguiente fui a trabajar, pero no podía concentrarme. Decidí regresar a la casa sin avisar. Cuando llegué, encontré a mi madre llorando en la cocina. Nunca olvidaré aquella imagen. Ella siempre había sido la persona más fuerte de la familia. Verla rota me hizo sentir que el mundo empezaba a desmoronarse. Le pregunté qué ocurría. Intentó decir que no era nada. Insistí. Finalmente cedió. Lo que me contó me dejó completamente inmóvil. Mi padre llevaba casi 7 meses sintiéndose mal. Mareos, dolor en el pecho, fatiga, pérdida de peso. Había ido al médico una sola vez. Después nunca regresó. Le pregunté por qué. Ella respiró profundamente antes de responder. «Porque le encontraron algo». Sentí que el estómago se me cerraba. «¿Qué le encontraron?» Ella comenzó a llorar todavía más. No quiso decirme exactamente qué era. Solo me dijo que necesitaba muchos exámenes, pero decidió no volver. No podía creerlo. Mi padre había abandonado su tratamiento, sin decirle nada a nadie. Fui directo al taller donde trabajaba. Lo encontré intentando levantar un motor. Casi no podía hacerlo. Sus brazos temblaban. Corrí para ayudarlo. Él se molestó. «No necesito ayuda». «Sí la necesitas». Por primera vez en mi vida levanté la voz frente a él. Los trabajadores dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Todo el taller quedó en silencio. «¿Qué demonios te pasa?» Él me miró fijamente. Yo también. Durante varios segundos ninguno habló, hasta que exploté. «¿Te quieres morir?» Su expresión cambió. No respondió. «¿Por qué dejaste de ir al médico?» Seguía en silencio. «¿Por qué no nos dijiste nada?» Entonces ocurrió algo inesperado. Mi padre simplemente dejó caer la herramienta al piso. Se sentó lentamente y comenzó a llorar. Nunca, jamás, había visto llorar a ese hombre. Las lágrimas caían sin control, como si llevara meses conteniéndolas. Los trabajadores salieron discretamente del taller. Nos dejaron solos. Después de varios minutos logró hablar. «Tengo miedo». Esas 3 palabras me atravesaron el alma. Mi padre, el hombre que enfrentó incendios, accidentes, quiebras, robos. El hombre que siempre resolvía todo. Estaba aterrorizado. Me senté junto a él. Esperé. Finalmente confesó la verdad. El médico había encontrado una masa cerca del corazón durante unos estudios iniciales. Necesitaba una resonancia urgente y una biopsia para saber exactamente qué era. Pero él nunca volvió, porque un compañero de trabajo había muerto pocos meses antes después de descubrir un cáncer.
Mi padre estaba convencido de que el mismo destino lo esperaba. Prefería no saber. Pensaba que, si nunca confirmaban el diagnóstico, todavía podía fingir que todo estaba bien. Le expliqué que eso no tenía sentido, que ocultarlo solo empeoraba las cosas. Pero él seguía negando con la cabeza. No quiero pasar mis últimos meses conectado a máquinas. Aquellas palabras me rompieron por dentro. Era evidente que ya había aceptado una sentencia que nadie le había dado. Lo convencí de regresar al hospital. No fue fácil. Aceptó únicamente porque le prometí que estaría a su lado en todo momento. 2 días después llegamos al hospital. Mientras esperábamos, noté que sus manos temblaban. Nunca las había visto así. Entramos al consultorio. El cardiólogo revisó el expediente antiguo. Su expresión se volvió seria. Después levantó la vista. Señor Valverde, necesitamos hacer los estudios inmediatamente. Han pasado demasiados meses. Mi padre cerró los ojos. Yo sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No sabía si aquello era el comienzo de una esperanza o el principio de la peor etapa de nuestras vidas. El pasillo del hospital parecía más largo que nunca. Mientras caminábamos hacia el área de estudios, mi padre mantenía la vista fija en el suelo. Cada paso que daba era lento, como si avanzar significara acercarse a una verdad que llevaba meses intentando evitar. Yo caminaba a su lado sin decir una palabra. Hay momentos en los que las palabras no sirven. Solo la compañía, solo estar ahí. Mi madre llegó unos minutos después. Traía una pequeña mochila con agua, una muda de ropa y los documentos médicos que había logrado reunir en una carpeta. Cuando vio a mi padre, le tomó la mano. No hablaron, solo se miraron. Fue una de esas miradas que cuentan una historia de 30 años de matrimonio sin necesidad de pronunciar una sola sílaba. Las enfermeras comenzaron a preparar los estudios. Primero una resonancia, después análisis completos, más tarde una tomografía. Las horas pasaban lentamente. Yo iba de una sala a otra intentando mantenerme fuerte, pero por dentro sentía que todo se estaba desmoronando. En una de las salas de espera conocimos a un hombre mayor llamado Esteban. Esperaba noticias de su esposa. Nos preguntó por qué estábamos allí. Mi padre dudó unos segundos antes de responder. Vengo porque fui un cobarde durante 7 meses. El hombre sonrió con tristeza. No, vienes porque todavía estás a tiempo. Aquella frase quedó dando vueltas en mi cabeza. Todavía estás a tiempo. Quería creer que era verdad. Cuando terminaron los estudios, nos dijeron que los resultados más importantes tardarían un par de días. Nos mandaron a casa. El viaje de regreso fue completamente silencioso. Mi padre observaba por la ventana, como si estuviera despidiéndose de cada calle que conocía. Al llegar, encontró a su nieta Sofía esperándolo. Mi hermana mayor la había dejado allí porque no sabía que habíamos estado en el hospital. La niña corrió hacia él. Abuelo, él hizo un esfuerzo enorme para levantarla en brazos, pero apenas pudo sostenerla unos segundos. La dejó en el suelo lentamente. Ella lo miró con inocencia. ¿Te duele algo? Mi padre sonrió. Solo estoy un poquito cansado. Los niños tienen una sensibilidad especial. Sofía lo abrazó muy fuerte. Entonces yo te presto un poco de mi energía. Mi padre comenzó a llorar otra vez. Aquella noche cenamos todos juntos. Mi hermana Irene notó que algo ocurría. Nos preguntó varias veces. Mi padre volvió a mentir. Solo fueron unos exámenes de rutina. Pero Irene me conocía demasiado bien. Cuando terminé de recoger la mesa, me siguió hasta el patio. Damián, ¿qué está pasando? No pude ocultarlo más. Le conté toda la verdad. Vi cómo su rostro cambiaba completamente. Se quedó inmóvil. Después empezó a llorar en silencio. Lo peor fue escuchar la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva escondiéndolo? 7 meses. Ella cerró los ojos. Nos robó 7 meses. No respondí, porque tenía razón. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Mis tíos, mis primos, algunos amigos de la familia. Todos habían notado que mi padre había cambiado. Había dejado de asistir a reuniones. Ya no pescaba los domingos. No iba a los cumpleaños. Todos pensaban que simplemente estaba cansado. Nadie imaginó la verdad. Mientras tanto, él seguía actuando como si nada ocurriera. Incluso insistió en abrir el taller. Quería seguir trabajando. Llegué temprano para ayudarlo. Lo encontré sentado frente a una libreta muy vieja. Era un cuaderno lleno de anotaciones. Clientes, ingresos, gastos, pero también cartas escritas a mano. Nunca las había visto. Le pregunté qué eran. Guardó el cuaderno rápidamente. Nada importante. No insistí, aunque aquella respuesta despertó mi curiosidad. Ese mismo día ocurrió algo que nos hizo comprender que la situación era mucho más grave de lo que imaginábamos. Mi padre estaba atendiendo a un cliente cuando dejó de hablar en mitad de una frase. Se quedó completamente quieto, mirando al vacío. Después perdió el equilibrio. Cayó al suelo. Todo ocurrió en menos de 5 segundos.
Corrimos hacia él. No respondía. Llamé inmediatamente a emergencias. Esta vez no pudo impedirlo. Los paramédicos llegaron muy rápido. Mientras le colocaban oxígeno, escuché una conversación que jamás olvidaré. La presión está cayendo. La frecuencia es irregular. Hay que salir ya. Mi madre iba llorando dentro de la ambulancia. Yo conducía detrás con el corazón completamente acelerado. Al llegar al hospital, lo ingresaron directamente a observación. No nos permitieron entrar. Las horas fueron eternas. Finalmente apareció el cardiólogo. Su expresión era seria. Nos pidió pasar a una pequeña oficina. Todos sabíamos que las noticias no serían buenas. Se sentó frente a nosotros. Respiró profundamente. Los estudios muestran una masa cerca del corazón, pero eso no es lo único que nos preocupa. Sentí que el aire desaparecía. ¿Qué más encontraron? El médico abrió una carpeta llena de imágenes. Nos mostró varias, aunque yo no entendía absolutamente nada. Señaló una de ellas. Aquí hay otra lesión, después otra, y otra más. Mi madre comenzó a temblar. ¿Qué significa eso? El médico guardó silencio durante unos segundos antes de responder. Necesitamos una biopsia urgente. No podemos confirmar el diagnóstico todavía, pero existe la posibilidad de que la enfermedad no esté localizada. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua helada. No era una confirmación, pero tampoco era una buena señal. Mientras intentábamos procesar la noticia, una enfermera entró apresuradamente en la oficina. Miró al médico con evidente preocupación. Doctor, el señor Valverde acaba de despertar. Hasta ahí parecía una buena noticia. Pero la siguiente frase nos dejó completamente paralizados. Está diciendo que necesita hablar con su hijo de inmediato, porque hay algo que ha ocultado durante toda su vida y asegura que, si no lo cuenta hoy, nadie volverá a saberlo. Sin entender a qué se refería, corrí hacia la habitación. Jamás imaginé que la confesión que estaba a punto de escuchar cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Entré a la habitación casi sin aliento. Mi padre seguía conectado al monitor cardíaco. El sonido constante de los equipos llenaba el silencio. Cuando me vio aparecer, hizo un pequeño gesto con la mano para que me acercara. Miré a la enfermera. Ella entendió la situación y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Me senté junto a la cama. Su respiración era lenta. Cada palabra parecía costarle un enorme esfuerzo. «Acércate más», obedecí. Entonces tomó mi mano. Nunca había sentido su piel tan fría. Me miró directamente a los ojos. «Necesito pedirte perdón», negué con la cabeza. «No tienes que pedirme perdón por nada». Él sonrió con tristeza. «Sí lo tengo, porque llevo años haciéndome el fuerte, y por culpa de eso los hice sufrir a todos». Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que escuchaba a mi padre hablar de sus propios errores. Siempre había sido un hombre orgulloso. Aceptar una equivocación le costaba más que cualquier esfuerzo físico. Permanecimos unos segundos en silencio. Después volvió a hablar. «¿Recuerdas cuando tenías 15 años y me desmayé arreglando el techo?» Asentí. Claro que lo recordaba. En aquella ocasión dijo que había sido el calor. Mentí. Me hicieron estudios. Ya entonces había señales de que mi corazón no estaba funcionando bien. El médico me dijo que debía cambiar mi vida. Trabajar menos. Comer mejor. Descansar. Pero pensé que exageraba. Creía que podía seguir igual. Hizo una pausa para recuperar el aire. Con los años empecé a sentirme peor. Cada vez me cansaba más. Cada vez tenía menos fuerza. Pero seguí trabajando porque estaba convencido de que, si yo paraba, la familia se quedaría sin nada. Me apretó la mano. Nunca entendí que ustedes me habrían preferido vivo, aunque ganáramos menos. Aquellas palabras me golpearon con una fuerza imposible de describir. Durante toda mi vida había pensado que mi padre trabajaba tanto porque le gustaba. Ahora entendía que lo hacía por miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no poder mantenernos. Miedo a sentirse inútil. Era un peso que había cargado completamente solo. La puerta volvió a abrirse. Entraron mi madre y mi hermana Irene. Mi padre las miró durante varios segundos. Después les pidió perdón también. Mi madre rompió a llorar. «No quiero que me pidas perdón. Quiero que luches. Quiero que vuelvas a casa». Él intentó sonreír. «Eso también quiero yo». Por primera vez desde que todo comenzó sentí que había recuperado algo que creía perdido. Las ganas de vivir. No las de sobrevivir, las de luchar. Esa misma tarde llegó el médico con una noticia. La biopsia se realizaría a la mañana siguiente. Los especialistas querían actuar cuanto antes. Nos explicaron el procedimiento, los riesgos, las posibilidades. Firmamos todos los documentos. Nadie durmió esa noche. Mi madre permaneció sentada junto a la cama hasta el amanecer. Irene y yo íbamos turnándonos para acompañarlo. En un momento de la madrugada lo encontré despierto mirando por la ventana. «¿No puedes dormir?», negó lentamente. «Estoy haciendo cuentas»,
Me sorprendió la respuesta. ¿Qué cuentas? Las veces que estuve contigo y las veces que no estuve por culpa del trabajo. No supe qué decir. Él siguió hablando. Me perdí partidos de fútbol, funciones del colegio, cumpleaños, vacaciones. Siempre decía que estaba construyendo un mejor futuro para ustedes. Y ahora me doy cuenta de que el futuro nunca estaba garantizado. Lo único seguro era el presente. Y dejé escapar demasiados momentos. Sentí un vacío enorme, porque yo también recordaba muchas de esas ausencias. Durante años le guardé cierto resentimiento. Ahora entendía que nunca dejó de amarnos. Simplemente creyó que la única manera de demostrarlo era trabajando hasta romperse. A la mañana siguiente se llevaron a mi padre al quirófano. Ver cómo desaparecía por el pasillo sobre aquella camilla fue una de las imágenes más difíciles de mi vida. El reloj parecía no avanzar. 3 horas, 4, 5. Ningún médico salía. Mi madre caminaba de un lado a otro. Irene rezaba en silencio. Yo intentaba mantener la calma, pero las piernas no dejaban de temblarme. Finalmente apareció el cirujano. Se quitó la mascarilla. Nos acercamos inmediatamente. La biopsia salió bien. Los 3 respiramos aliviados, pero el médico levantó una mano. Todavía no hemos terminado. La muestra ya fue enviada al laboratorio. Los resultados tardarán unos días. Mientras tanto, vamos a mantener al señor Valverde hospitalizado porque su corazón está mucho más débil de lo que esperábamos. Nos explicó que habían detectado una insuficiencia cardíaca avanzada. Su organismo llevaba demasiado tiempo trabajando al límite. Cada mes que había retrasado la atención médica había empeorado el daño. Mi padre despertó horas después. Estaba agotado. Aún así pidió que le llevaran una libreta. Era el mismo cuaderno viejo que yo había visto en el taller. Se lo entregué. Lo abrió lentamente. Dentro había decenas de hojas escritas a mano. Pensé que eran cuentas del negocio. Me equivoqué. Eran cartas. Una para mi madre, otra para Irene, otra para mí. Incluso había una para su nieta Sofía, aunque apenas tenía 6 años. Lo miré confundido. Él bajó la vista. Las escribí cuando pensé que no iba a volver al hospital. Sentí un escalofrío. Había preparado despedidas para toda la familia. Durante meses, solo que nunca tuvo el valor de entregarlas. Guardé nuevamente las cartas dentro de la libreta. No las voy a leer, frunció el ceño. ¿Por qué? Porque no las necesitamos. Las vas a leer tú mismo, cuando salgas de aquí. Por primera vez en muchos días vi una sonrisa auténtica en su rostro. Pero esa pequeña esperanza duró muy poco. A la mañana siguiente, mientras los médicos realizaban una ronda de control, uno de los monitores comenzó a emitir un pitido diferente. Una enfermera miró la pantalla y cambió completamente de expresión. En cuestión de segundos, la habitación se llenó de médicos. Nos pidieron salir inmediatamente. La puerta se cerró frente a nosotros. Desde el pasillo solo alcanzábamos a escuchar órdenes apresuradas. Y de repente, el sonido continuo de una alarma hizo que todos los que estábamos esperando nos levantáramos al mismo tiempo. Mi madre me agarró del brazo con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Ninguno de nosotros sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Pero todos comprendimos que, en ese instante, la vida de mi padre volvía a pender de un hilo. La alarma parecía no terminar nunca. Mi madre se aferraba a mi brazo mientras Irene lloraba sin intentar ocultarlo. Yo permanecía inmóvil frente a la puerta de la habitación. Quería entrar. Quería hacer algo. Pero no podía. Solo podía esperar. Y descubrir que, cuando la vida de alguien que amas depende de otras personas, la espera puede convertirse en la peor de las torturas. Los minutos parecían horas. Veíamos entrar enfermeros. Después otro médico. Luego una máquina que nunca antes había visto. Las puertas se abrían y se cerraban una y otra vez. Finalmente, el ruido cesó. La puerta volvió a abrirse. El cardiólogo salió con el rostro agotado. Nos acercamos inmediatamente. Ninguno se atrevía a preguntar. Él fue quien rompió el silencio. Logramos estabilizarlo. Los 3 respiramos al mismo tiempo. Sentí que las piernas dejaban de sostenerme. Me apoyé contra la pared para no caer. Pero el médico aún no había terminado. Su corazón presentó una arritmia muy severa. Estuvo a segundos de detenerse por completo. Si hubiera ocurrido fuera del hospital, probablemente no habría sobrevivido. Miré a mi madre. Ella cerró los ojos y comenzó a llorar. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Habíamos estado a centímetros de perderlo. Y aún así, seguía con nosotros. Durante los siguientes días, mi padre permaneció bajo vigilancia permanente. Los resultados de la biopsia seguían sin llegar. La incertidumbre era insoportable. Cada vez que un médico aparecía por el pasillo, todos nos poníamos de pie. Hasta que, una mañana, el laboratorio entregó el informe. El cardiólogo nos reunió nuevamente.
Aquella oficina ya se había convertido en un lugar que detestábamos. Nos sentamos frente a él. Abrió la carpeta. Leyó durante unos segundos. Después levantó la vista. Tengo buenas y malas noticias. El corazón volvió a acelerarse. La buena noticia es que la masa no corresponde a un cáncer agresivo como sospechábamos. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Mi madre rompió a llorar otra vez. Irene se llevó las manos al rostro. El médico continuó. Se trata de un tumor benigno que estaba comprimiendo estructuras importantes alrededor del corazón. Sin embargo, volvió a congelarnos. El daño que sufrió el corazón durante todos estos meses sí es muy importante. La insuficiencia cardíaca está avanzada y requerirá tratamiento de por vida. Tendrá que cambiar completamente su estilo de vida. Mi padre permaneció en silencio. Esperé alguna protesta, alguna excusa, pero ocurrió todo lo contrario. Sonrió. Entonces todavía tengo una oportunidad. El médico también sonrió. Sí, pero depende de usted aprovecharla. Fue la primera vez que vi esperanza verdadera en aquella habitación. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. El taller cerró temporalmente. Mi padre quería vender algunas máquinas para cubrir gastos médicos. Los antiguos trabajadores aparecieron uno por uno. Pensábamos que iban a reclamar sus empleos. En cambio, hicieron algo inesperado. Entre todos, organizaron el taller. Aceptaron trabajar algunas horas sin cobrar mientras el negocio se recuperaba. Uno de ellos dijo algo que jamás olvidaré. Usted nos dio trabajo cuando nadie confiaba en nosotros. Ahora nos toca devolverle un poco de todo eso. Mi padre bajó la cabeza para esconder las lágrimas. Pero todos las vimos. También aparecieron vecinos, clientes, amigos que no veíamos desde hacía años. Algunos llevaban comida, otros ayudaban con trámites, otros simplemente se sentaban a conversar para que mi padre no se sintiera solo. Aquello nos hizo comprender algo muy importante. Durante toda su vida, él creyó que valía únicamente por lo que producía. Nunca imaginó cuánto lo quería la gente simplemente por la persona que era. Comenzó la rehabilitación cardíaca. Los primeros ejercicios eran tan sencillos que parecían ridículos. Caminar 5 minutos, respirar lentamente, mover los brazos. Sin embargo, para alguien que había estado al borde de la muerte, cada pequeño avance era una victoria enorme. Recuerdo especialmente el día en que consiguió subir las escaleras de casa sin detenerse. Cuando llegó arriba levantó ambos brazos como si acabara de ganar una maratón. Toda la familia comenzó a aplaudir. Él soltó una carcajada. Hacía muchísimo tiempo que no lo escuchábamos reír así. Los meses fueron pasando. Las consultas continuaban. Los medicamentos también. Ya no podía trabajar 10 horas seguidas, ni levantar motores, ni hacer esfuerzos extremos. Al principio, aquello lo desesperaba. Sentía que había dejado de ser útil. Entonces ocurrió algo que transformó su manera de pensar. Un joven llegó al taller buscando empleo. Tenía 19 años. No sabía prácticamente nada de mecánica. Mi padre decidió enseñarle. Cada mañana se sentaban juntos. Ya no era él quien hacía el trabajo pesado. Ahora explicaba, corregía, compartía todo lo que había aprendido durante décadas. Poco a poco descubrió que aún tenía mucho por ofrecer, solo que de una manera diferente. Una tarde me pidió que lo acompañara al patio donde meses atrás lo había encontrado mareado. Nos sentamos en el mismo banco de madera. Permanecimos unos minutos observando el jardín. Después habló. ¿Recuerdas el día que me encontraste aquí? Asentí. Ese día estaba convencido de que iba a morir. Lo miré. ¿Y ahora? Sonrió mientras observaba a Sofía jugar con una pelota. Ahora sé que algún día moriré, como todos, pero también entendí que vivir no significa trabajar hasta caer al suelo. Vivir es esto. Señaló a mi madre que regaba las plantas, a Irene que preparaba café dentro de la casa, a Sofía que reía sin parar. Después me señaló a mí. Ustedes eran la razón por la que trabajaba, y al mismo tiempo eran lo que estaba dejando de disfrutar. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Pasó un año. El taller volvió a funcionar, más pequeño, más tranquilo. Mi padre solo iba algunas horas. El resto del tiempo lo dedicaba a su familia. Jamás volvió a perderse un cumpleaños, ni una reunión, ni un partido de su nieta. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, ya no respondía con aquella frase de siempre. Había cambiado completamente. Ahora decía, estoy aprendiendo a cuidarme. Y cada vez que algún amigo confesaba que llevaba meses posponiendo una consulta médica, mi padre lo miraba fijamente y repetía la misma advertencia. No cometas mi error. El miedo no retrasa la enfermedad, solo retrasa la oportunidad de enfrentarla. A veces pienso en todo lo que estuvimos a punto de perder. No solo a mi padre, también todas esas conversaciones que nunca habríamos tenido. Los abrazos, las risas, las tardes en familia. Comprendí que el verdadero enemigo nunca fue únicamente la enfermedad.
Fue el silencio. Fue el orgullo. Fue creer que pedir ayuda era una señal de debilidad. Mi padre me enseñó muchas cosas a lo largo de su vida, pero la lección más importante llegó cuando estuvo más cerca de perderla. Porque entendí que un hombre no demuestra fortaleza ocultando su dolor. La verdadera fortaleza aparece cuando tiene el valor de reconocer que necesita ayuda, de aceptar la mano de quienes lo aman y de luchar un día más, no por miedo a morir, sino por el deseo de seguir compartiendo la vida con quienes siempre estuvieron a su lado. Y desde entonces, cada vez que salgo de su casa y lo veo despidiéndose desde la puerta con una sonrisa tranquila, recuerdo aquel día en el hospital y agradezco que, esta vez, el destino nos haya regalado una segunda oportunidad.